Bienvenidos a otra perspectiva. Soy Horacio Alcaraz de Concordia, Argentina. Vieron que a veces la Biblia se usa para todo y para cualquier cosa. Para bendecir un casamiento, para reprender al diablo y sí, también para justificar cada movida política que te puedas imaginar. Y es ahí donde se nos arma el lío. Hoy vamos a poner el enfoque sobre algo que es clave en nuestro liderazgo. El asunto de la utilización política de la Biblia. Que no es nada nuevo, lo sabemos. Pero vamos a ser honestos sobre este tema y sin pelos en la lengua. Lo que vamos a charlar hoy está basado en una cátedra del profesor Rafael Aguirre Monasterio. Él es un capo en Nuevo Testamento. Así que preparemos el mate, que el tema da para pensar. El título del podcast de hoy, la Biblia, así la usan los políticos. Empecemos. La Biblia es mucho más que un libro de temas espirituales o religiosos. Desde ya que es un clásico de la humanidad, pero para Israel, para nosotros, los cristianos, hay algo que es el centro en la Biblia, y es una gran épica política, que es la tradición del Éxodo. Ahora déjenme hacer un punto acá, un punto aclaratorio, para explicar esto que estoy diciendo en cuanto a que el Éxodo, el relato del Éxodo, la tradición del Éxodo es una gran épica política. Nosotros tenemos un problema, mayormente los evangélicos, con la lectura de los relatos históricos del Antiguo y del Nuevo Testamento, que los leemos desde el banco de un templo. Entonces, claro, muchas veces lo que leemos en la Biblia lo leemos solamente en clave espiritual o en clave religiosa. Ahora, ¿por qué digo una gran épica política? Refiriéndome al relato del Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Es que todo proceso de emancipación, independencia y liberación de un pueblo oprimido es un acto político, más que un acto espiritual. Puede tener como consecuencia puede tener consecuencias espirituales. Y hay un elemento espiritual involucrado en el proceso de independencia, de guerra, revolución y liberación. Pero específicamente es un acto político. Por ejemplo, la guerra de independencia de los países sudamericanos, que estaban gobernados por el Reino de España. Bueno, esta guerra de independencia, llevada adelante por San Martín, Bolívar, O'Higgins, etc., fue un acto político. Fue un acto político. Es notable que cuando leemos en la palabra de Dios la primera manifestación de la omnipotencia de Dios, fue un acto político. Nosotros lo leemos en clave espiritual porque lo leemos desde el banco del templo, como dije recién. Pero fue una intervención directa de Dios en la historia de dos pueblos que resultó en una liberación e independencia del pueblo de Israel. Nosotros, obviamente, que erramos al leer la Biblia desde el banco del templo porque tendemos a espiritualizar todo, incluso esta historia del Éxodo. Ahora, ¿cuál es la posta de la historia del Éxodo? Dios escucha el clamor de los oprimidos y no de los piadosos. Eso es un punto muy, muy interesante, porque Dios escuchó el clamor de su pueblo oprimido, pero no significa que su pueblo era santo, piadoso y temeroso de Dios. Eran oprimidos y tenían en la memoria histórica la idea del Dios de sus antepasados, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Bueno, Dios escucha el clamor de estos oprimidos, aunque no eran piadosos, aunque no eran de los que oraban lindo. Él interviene para sacar al pueblo de la esclavitud en Egipto, y el punto de partida es la libertad. Es la libertad. Este pueblo va a salir a la libertad. Dios elige a un libertador, para ellos Moisés. Bueno, para nosotros fue San Martín, para los venezolanos y colombianos fue Bolívar, etc. Bueno, la meta
la tierra prometida. Una tierra donde este pueblo iba a practicar el derecho y la justicia. Es una misión, la tierra prometida es una misión, no una propiedad. Ahora hay un problema, y acá viene lo picante. Este esquema es políticamente ambiguo. Este relato que yo les acabo de compartir, resumiendo en la historia del Éxodo, es un esquema políticamente ambiguo. Es como un arma de doble filo. El Dios libertador de los esclavos fácilmente puede convertirse en el Dios conquistador de los imperios. Y es lo que pretendo explicar a través del podcast de hoy. Lo vemos hasta el día de hoy cómo la Biblia y el relato de Éxodo en particular se usan con fines políticos. La idea es ser un pueblo liberado que vive en justicia. Eso es verdad para algunos pueblos. Ser libres para vivir en justicia, en libertad y en paz. O la idea es ser un pueblo que usa a Dios para pasarle por encima al otro y conquistar, por ejemplo, los 7 montes de los filisteos. Bueno, esta es la pregunta que tenemos que hacer hoy en día. ¿Cómo nos vemos nosotros hoy a la luz del relato del Éxodo? La iglesia contemporánea, ¿cómo se ve? ¿Como un pueblo liberado para vivir en justicia delante de Dios y delante de los hombres? ¿O somos un pueblo que Dios va a usar para pasar por encima a los enemigos y conquistar los 7 montes donde los filisteos nos impiden tomar el poder y gobernar? ¿Qué papel estamos jugando los evangélicos en este momento de la historia? ¿El de los liberados o el de los conquistadores? Lo que voy a hacer ahora para probar mi punto es presentar un par de escenarios donde el relato bíblico tiene un uso político. Primero, Estados Unidos. La ideología del Éxodo es el ADN de esta nación. Por ejemplo, los padres peregrinos que salieron o escaparon de Inglaterra en búsqueda de una tierra prometida. En el caso de ellos era el norte del continente americano. Ellos se veían a sí mismos como el nuevo Israel en búsqueda de una tierra prometida donde iban a fundar una ciudad sobre el monte, una nueva Jerusalén. Ellos dejaron atrás la corrupción de Inglaterra, en este caso vendría a ser Egipto, y para conquistar la nueva tierra prometida, claro, había que deshacerse de los cananeos que estaban ahí. El punto es que los cananeos que estaban ahí eran los indios pieles rojas, habitantes del continente americano por siglos. Más adelante en la historia, los padres fundadores en la guerra de independencia decían que el rey Jorge III de Inglaterra era el faraón. Y ellos obviamente eran los hebreos, saliendo de la esclavitud en que el faraón, rey Jorge III, los tenía sometidos. Pero mucho ojo acá, porque un par de siglos después, en el siglo XX, ¿quién se reapropia del relato del Éxodo con una fuerza tremenda? Los afroamericanos descendientes de los esclavos. Para ellos, América del Norte era Egipto. El sueño de la tierra prometida no era cruzar el Atlántico y volver a África, no. Ellos se propusieron reinventar América del Norte para que fuera fiel a sus propios valores, los que proclamaron los padres fundadores y los padres peregrinos. Por eso el discurso de Martin Luther King, antes de ser asesinado, yo tengo un sueño, ese discurso es bíblico hasta la médula. Y en el mismo discurso, él se refiere a sí mismo como Moisés, que está mirando la tierra prometida,
pero que él no la va a pisar. Él está citando casi textualmente Deuteronomio capítulo 34, cuando le dice a esa multitud reunida cerca del Capitolio que él ha visto la tierra prometida, o sea, él ha visto el futuro, donde van a vivir todos en hermandad, en igualdad, blancos y negros, en esta América de libertad, aunque yo no lo llegue a ver. Fue muy tremendo el discurso, toma una dimensión impactante porque al par de días de haber dado el discurso fue asesinado. Ahora, ¿qué sucedió más acá? Volviendo a ahora entrando a la década de los 90. Porque desde Ronald Reagan hasta hoy, los presidentes norteamericanos han usado el relato del Éxodo, que se volvió dualista y de confrontación. Ronald Reagan, por ejemplo, tomando de Apocalipsis 13 la frase "el imperio del mal" para referirse a la Unión Soviética. En esta década del 90, en realidad estamos hablando de mediados de los 80 a fines de los 80, porque el muro de Berlín cayó allá por el 1989. Bueno, no es casualidad de que toda la escritura teológica norteamericana puso en Rusia y en la Unión Soviética casi la marca de la bestia y el origen del anticristo y el comunismo como la filosofía satánica y diabólica, y obviamente Gog y Magog, como se nos enseñó a la mayoría de hispanoamericanos leyendo los libros de ellos, es Rusia que se va a levantar en el último tiempo contra Israel. Y no nos dimos cuenta que estos libros escritos por autores americanos respondían a una filosofía política usando el relato de la Biblia para justificar sus intervenciones políticas y sus movidas políticas. Ahora, viniendo más acá en el tiempo, no hace falta que te cuente de Donald Trump. Él vende Biblias a $60 y su apoyo más grande viene de los evangélicos fundamentalistas y de derecha que ven en la política exterior de mano dura, por ejemplo con el traslado de la embajada norteamericana a la ciudad de Jerusalén, ven todo esto como el cumplimiento de una profecía y donde el relato bíblico se torna de manera muy, muy evidente como una herramienta política. Ahora, el segundo escenario es el Estado de Israel. Acá la cosa se vuelve recontrasensible, mayormente para muchos evangélicos que ven al Israel presente como si fuera el Israel de David, de Isaías, de Elías, del Antiguo Testamento, cuando en realidad tiene muy poco que ver el Israel actual con aquel de la Biblia. Ahora, la Biblia en Israel, en el Estado de Israel, en la actualidad se usa como memoria histórica, por ejemplo, dándole nombres a las calles, a las fiestas, bueno, a casi todo. Pero hubo un quiebre allá en la guerra de 1967, en la guerra de los 6 días, donde Israel, después de ese conflicto armado con los pueblos musulmanes que lo rodeaban, que quisieron atacarlos y destruirlos, se encontraron con territorios que no estaban en su posesión, pero que ahora, como resultado de la guerra, estaban dentro, digamos, de su posesión. O sea, estaban de nuevo en Belén, estaban de nuevo en Galilea y en algunas otras ciudades que se identificaban históricamente como la tierra prometida o la tierra de Israel o los territorios que una vez el rey David había conquistado. Y el dilema, ¿cuál fue? ¿Devolvemos los territorios o los conservamos porque son parte de el Israel que nos heredó el rey David? Y ahí surge el neosionismo, la ideología política de que ellos tienen un título histórico basado en la Biblia y por lo tanto un derecho divino sobre la tierra, como ocurrió con un famoso embajador israelí que en las Naciones Unidas, en medio de esta debate y discusión de quién es la tierra, levantó la Biblia y dijo: este es nuestro título de propiedad.
Bueno, la mayoría de los evangélicos este tipo de cosas las aplaude como focas, pero vos te imaginás que vos no vas a un escribano, a un abogado, a un notario con una Biblia a decirle, mirá, esta tierra es mía porque acá dice que todo lo que pise la planta de tu pie será tuyo. Entonces, estos 10 hectáreas de tierra acá en el norte de la ciudad de Concordia, ahora me pertenecen porque yo pisé todo ese territorio y la Biblia dice que lo que yo piso es mío. Ya sabés cómo te van a sacar, ¿no? Te van a sacar corriendo porque no alcanza con la Biblia para decir yo soy el dueño de esto. Bueno, los evangélicos tenemos estas ideas medias raras porque espiritualizamos todas estas cosas. La idea de que los judíos, para nosotros los evangélicos, tienen que volver a su tierra, la tierra santa, para que se den las condiciones necesarias. ¿Para qué? Para el ansiado retorno glorioso del Señor Jesucristo. Ahora, no importa, a los evangélicos parece que no les importa si en el proceso tienen que ser asesinados mujeres, niños, ancianos, palestinos. No importa si los que mueren son sirios, si los que mueren son cisjordanos, si los que mueren son egipcios, si los que mueren son libaneses. Bueno, ellos son los cananeos, los filisteos, ellos son los pueblos amalecitas. El problema es cuando muere un israelita. Y ahí sí ya es un problema grande, porque los israelitas tienen que recuperar toda la tierra que David alguna vez gobernó, para que Jesús pueda volver por segunda vez. Obviamente, un relato que nosotros hemos comprado de teólogos o pseudo-teólogos norteamericanos, usando el relato del Éxodo como herramienta política para sus propios objetivos políticos. Nosotros compramos esa teología y a causa de esa teología y de ese concepto escatológico de la segunda venida de Cristo es que tenemos esta postura de apoyo irrestricto al Estado de Israel actual. Cuando, hay que decir en honor de la verdad, es un Estado asesino. ¿Estoy diciendo que los judíos son asesinos? No, estoy hablando del Estado de Israel, de esa herramienta maquinaria, institución política que es usada que usa los relatos de la Biblia con fines políticos para alcanzar lo que para ellos es el plan geopolítico, y para muchos evangélicos también, para que llegue el fin del mundo y el reino de Dios en la tierra. Ahora, la reflexión para nosotros, ¿cuál es? El profesor Aguirre nos recuerda en su cátedra sobre este tema lo siguiente: la historia enseña que las apuestas violentas de Israel siempre terminaron en catástrofe. El mensaje de los profetas antiguos del Antiguo Testamento es claro: no poner la confianza en la violencia ni en las alianzas militares. ¿Por qué? Porque eso es idolatría. Ahora dejemos atrás el norte del globo terráqueo y vengamos a nuestro sur global. Ahora bien, en la tierra nuestra, América hispana. ¿Saben que América hispana es el continente de la Biblia? Se lee la Biblia como loco. Por ejemplo, la Biblia versión latinoamericana se vendieron 60 millones de copias. Se tradujo la Biblia a 216 lenguas autóctonas del continente hispanoamericano. Somos un continente recontra religioso y en plena ebullición. Acá, en nuestro continente querido, el uso de la Biblia se divide en dos grandes tendencias, en dos lecturas muy, pero muy distintas. Primero, la lectura popular que dio origen a la famosa teología de la liberación. Allá por los 70, principios de los 70, mediados de los 70, comenzaron a desarrollarse lo que se conoció como las comunidades eclesiales de base, donde personas
pobres, campesinas, de aldeas y de pueblitos se reunían para leer la Biblia a partir de la vida cotidiana y a partir de sus propios problemas. ¿Cuáles eran sus problemas? La pobreza, las dictaduras militares, la injusticia social. Ellos practicaban una lectura contextual. Ahora, cuando leían el Éxodo, ¿qué le decía el Éxodo a un campesino explotado de Brasil o de Centroamérica o a un obrero fabril en Argentina? Le decía, Dios te está llamando a la libertad. El objetivo, entonces, ¿cuál era? Al leer el relato del Éxodo, era la transformación social y política. La Biblia tiene como objetivo traer una transformación social y política en favor de los menos favorecidos. El libro de Gustavo Gutiérrez, por ejemplo, que es la Biblia de la teología de la liberación, arranca con el Éxodo como prototipo de la salvación y llevó a muchos cristianos a la lucha política, con errores, por supuesto, que fue un error tomar las armas para defender ideas bíblicas con objetivos políticos, justificando así la lucha armada, porque claro, ¿qué ves vos en el Éxodo? Y ves a los israelitas que se levantan contra sus opresores. Bueno, el relato se usó para justificar justamente esto. El impulso, obviamente, que los motivaba, que los llevaba adelante, era la pasión por la justicia que los profetas del Antiguo Testamento proclamaban, llamando a las élites del pueblo y de los imperios a hacer justicia social con los pobres, los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Ahora, en nuestro continente luego se dio, y ya entrando en la década del 80, el otro extremo de la interpretación política del texto bíblico, que viene de la mano del fundamentalismo evangélico, perdón por la mala dicción, y la famosa, tristemente famosa, teología de la prosperidad. Esta es una ola muy fuerte hoy, especialmente en grupos neopentecostalizados, con una espiritualidad más emotiva que racional. Ellos vienen con una lectura fundamentalista que heredamos de los misioneros norteamericanos y en menor medida ingleses, de leer la Biblia al pie de la letra, sin importar el contexto cultural o el contexto literario. Y esto va de la mano de una postura política ultraconservadora y de un liberalismo económico salvaje, a ultranza, porque lo que se lee en el texto bíblico se toma tal cual literal. Y acá está el quid de la cuestión: la teología de la prosperidad. ¿Cuál es el postulado básico de la teología de la prosperidad usando la Biblia como argumento justificativo de que la salud, el dinero y la belleza son señales de la bendición divina? Y esto se traduce en que, por ejemplo, si el pastor es rico y tiene un buen coche y una buena casa, es un honor para la iglesia. Es la señal de la bendición de Dios sobre ese siervo de Dios. ¿Dónde se apoya este argumento? Se apoya en Marcos capítulo 10. El que vieron el texto que dice, Jesús dice, el que deja todo, recibe, el que deja todo por mi causa, recibe el 100 por 1 en el tiempo presente. Casas, hermanos, riqueza, hacienda, sin olvidar que el padre de la fe era muy rico. Fíjate el bandazo que nos pegamos en Sudamérica, en la América hispana, de usar la Biblia para defender a los pobres, de usar la Biblia ahora para enaltecer a los pastores o a los miembros ricos de nuestras congregaciones. ¿Cuál es la consecuencia de esto para nuestros pueblos? Esta teología actual, moderna, popular, popularizada, la que está de moda y la que impera en la mayoría, lamentablemente, en la mayoría de los grandes ministerios y los que aspiran a ser grandes, justamente por esta ambición hacia salud, dinero y belleza como señal de bendición divina, promueve el individualismo.
y la búsqueda del progreso material propio, personal. Entre los ricos de nuestras congregaciones, bueno, favorece la conciencia tranquila, porque los ricos evangélicos dicen, soy rico porque Dios me bendijo. Y promueve en lo político el liberalismo sin límites, lo que le da apoyo a los movimientos ultraconservadores en lo moral que en la actualidad están en auge, de moda y en el poder. Ejemplo de esto, Brasil. El expresidente Bolsonaro, hoy preso por intento de golpe de Estado en su país. Ahora, lo de él, un ejemplo típico. Bautizado en el río Jordán. No se podía bautizar en un río cualquiera de Estados Unidos, de Brasil, perdón. Se bautizó en el río Jordán delante de todas las cámaras, con el apoyo de la bancada evangélica, de los legisladores evangélicos. Se jactaba como lema político de campaña de las 3 B. Él decía, voy para los brasileños, representa lo que es el campo y los agronegocios. La primera B de su lema de gobierno, de su lema de campaña para llegar al gobierno era voy, o sea, campo y agronegocios, bala, usar las armas para los delincuentes, y Biblia como fundamento de esta política. O sea, él se apoyaba y los evangélicos aplaudían como focas porque él estaba promoviendo la 3B, agronegocios, balas para los chorros y delincuentes, malvivientes, y Biblia como fundamento político y de toda la sociedad. Acá les quiero recomendar un documental que lo tienen que ver para poder entender cómo funciona este fenómeno en nuestra América hispana. El documental es Apocalipsis en los trópicos. Y no solamente habla de lo terrible que fue ese proceso político en Brasil y cómo terminó trágicamente con un intento de golpe de Estado para impedir que Lula asumiera por segunda vez, sino el daño irreversible que le hizo a la iglesia su compromiso con esta ideología, su compromiso con esta postura política, su vida a la iglesia a caballo del relato bíblico en la boca de un político. Bueno, ahora estamos tomando un poco de este jarabe acá en la Argentina, porque el presidente de Argentina suele usar el relato del Éxodo, o no, para justificar sus políticas neoliberales. Por supuesto, él es el Moisés que el país necesitaba. Él mismo lo dijo así. El libre mercado es la tierra prometida a conquistar. Y los progresistas, los empleados del Estado, los jubilados, los discapacitados, los estudiantes universitarios, los extranjeros americanos, no los de Europa, los americanos, peruano, paraguayo, boliviano, colombiano, venezolano, bueno, todos estos son los cananeos a los que hay que someter y aniquilar porque nos roban la leche y la miel del equilibrio fiscal. Ahora, ¿dónde están parados los legisladores evangélicos en la Argentina? Que tenemos como algo sui generis, por primera vez en nuestra historia, una gran cantidad de comparado con la nula cantidad que había, una gran cantidad de evangélicos, legisladores, tanto diputados como senadores, y vos los ves votando a favor de estas políticas que agravan aún más la injusticia hacia los de abajo. Los evangélicos fundamentalistas en lo moral, porque también están en esto de la batalla cultural, son peligrosos. Definitivamente son peligrosos porque han comprado este relato bíblico de la boca de un político. Tenemos que llegar a la tierra prometida, a la Argentina potencia. Y por eso hay que terminar con los cananeos, con los filisteos y los amalecitas, que son todos los que no piensan como nosotros. Que no piensan como nosotros en lo político, que no piensan como nosotros en lo económico y que no piensan como nosotros en lo moral. Los fundamentalistas evangélicos, que ellos quieren gobernar las naciones en nombre de Cristo con puño de hierro. Ahora, ¿exagero? Señores legisladores evangélicos,
díganme qué votan y les voy a decir de qué lado están, si del débil o el del poderoso. Lo que tenemos ante nosotros, el liderazgo de la Iglesia en la América hispana, es un desafío hermenéutico, es un desafío de interpretación del relato bíblico. Porque lo que acabo de relatar y contar y tratar de explicar nos muestra el lío en el que estamos. Porque acabamos de ver cómo se usa la Biblia de forma contrapuesta, de la liberación a la conquista, del sueño de la justicia social a la teología de la prosperidad. Entonces, ¿dónde nos paramos nosotros como líderes espirituales del pueblo de Dios? Bueno, esta es la posta. La Biblia, o mejor dicho, de la Biblia, no se puede seguir ningún programa político específico. Porque no por culpa de la Biblia, sino por culpa de quienes la usan, la Biblia da para todo, para justificar los discursos y los gobiernos dictatoriales, los democráticos, los de derecha y los de izquierda. La Biblia no sirve y no es para justificar un programa político peronista, liberal, socialista o libertario, porque no es un manual de partidos políticos. Pero, a la luz de la Biblia seriamente estudiada, no todas las opciones que los gobiernos de cualquier color lleven adelante son igualmente legítimas. O sea, no puedo estar comprometido tanto con un gobierno que no me dé cuenta, como un líder espiritual del pueblo de Dios, que no me dé cuenta cuando una ley va en contra de los principios bíblicos. No puedo estar tan comprometido con un líder político, un partido político, una ideología política que pierda la memoria y me olvide de que como cristiano siempre tengo que estar del lado de los pobres. Y no importa si los pobres son peronistas, comunistas, liberales o no liberales. Del lado del pobre es que se supone que tenemos que estar, del lado de los desvalidos, de los discapacitados, de los niños que estudian en la escuela pública, de las multitudes que necesitan del hospital público, de los jubilados y los pensionados, porque honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y si el líder político es que seguimos o el partido que preferimos en estos puntos prefiere aplicar otro tipo de política, ya sabemos lo que tenemos que hacer y qué tenemos que decidir. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque hay una línea de principios bíblicos, cristianos, que tienen que orientar nuestras preferencias políticas como cristianos. No está mal que un cristiano sea del partido peronista y el otro sea del partido radical, el otro del PRO, el otro del socialista o el otro sea libertario. No tiene nada de malo en eso. La Biblia específicamente no dice nada de malo. Lo único que dice es que nosotros no tenemos que comprometernos con aquellas cosas que van en contra de la verdad revelada por Cristo y los apóstoles y los antiguos profetas. Entonces, nosotros tenemos que apegarnos a la verdadera tradición del Éxodo, una tradición liberadora. Tenemos que aferrarnos y apropiarnos de la pasión espiritual que los profetas antiguos tenían por la justicia social. Y aferrarnos a toda costa al mensaje y a la vida de Jesús de Nazaret. El Señor Jesucristo en su vida, según lo vemos en los evangelios, ¿de qué lado estuvo? ¿De qué lado estuvo? Porque Él mismo vino a ser nuestro Moisés. Y Él vino a pelear contra nuestros opresores y los venció en la cruz del Calvario. Él no estuvo a favor de los poderosos, estuvo a favor de los débiles.
Entonces nuestra tarea hoy en día como líderes del pueblo de Dios, de la iglesia, es volver a la fuente y preguntarnos, ¿mi discurso, mi voto, mi activismo político, mi llamado, está liberando al oprimido? ¿O está conquistando para mí o para mi grupo político o religioso? ¿Estoy en el plan de traer liberación a las personas que sufren o estoy en el plan de conquistar los 7 montes al precio que se tenga que pagar y aniquilando a los enemigos que tenga que aniquilar? ¿Estoy usando la palabra de Dios para construir el reino de Dios o un negocio ministerial para mi propia congregación? En fin. Bueno, gente, me voy despidiendo. Espero que esta reflexión, que no pretende ser la revelación de la verdad, sirva para afilar un poco el ojo y el discernimiento. Estamos viviendo tiempos difíciles en cuanto a las cuestiones ideológicas. Y recuerden, esta charla que acabo de compartir se basa en un análisis del profesor Rafael Aguirre Monasterio sobre la utilización política de la Biblia. Se los recomiendo, está en YouTube. Lo pueden encontrar y lo pueden escuchar por ustedes mismos. No lo mismo que estoy diciendo yo. Lo que estoy diciendo yo es mi propio análisis de lo que dice Rafael Aguirre. La cita, estoy citándolo a él porque en él se inspiró esto que estoy compartiendo con ustedes. Pero hay un desafío que es para nosotros. En definitiva, no importa si lo dijo él, lo digo yo, o lo piensa alguien más. Son cuestiones que hay que poner sobre la mesa para que podamos entre todos pensar. Acá les dejo mi pensamiento. Gracias por acompañarme y recordar siempre, la posta es que el éxodo empieza con un grito de dolor y no olvidemos nunca eso. Soy Horacio Alcaraz de Concordia, Argentina, y nos encontramos en el próximo episodio de Otra Perspectiva. Chau.